Comprendiendo la gracia de Dios, comprendiendo la gracia de Dios. Quisiera que, por ejemplo, alguien me dijera, ¿qué entiende por gracia? William, ¿qué entiende por gracia de Dios? Gracias. De nada, un regalo. Catherine, ¿qué entiende por gracia? Un regalo que Dios nos da. Francis, ¿qué entiende por gracia? Hermana Yoconda, ¿qué entiende por gracia? Lo que usted entienda, lo que usted entiende. ¿Ah? De nada. ¿Perdón? Recibir algo inmerecido. Él dijo un regalo, recibir algo inmerecido. Bien. La palabra o el término gracia de Dios significa, viene del griego charis, así se pronuncia charis, otros dicen yaris, que significa, ¿qué dijo usted? Regalo, y usted dijo, inmerecido. Pero en el griego significa favor inmerecido. Es un regalo, pero a la misma vez es un favor inmerecido. ¿Por qué tenemos un favor inmerecido? Porque nuestra condición humana, Samuel, de la cual el Señor nos rescata o nos rescató, lo que merecía era el infierno. Porque dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y cuando habla muerte no se refiere a la muerte física, sino que a la muerte que aparece en Apocalipsis 20:15, creo que es que dice la muerte, y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron al lago de lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. La muerte segunda representa la separación eterna de el hombre con Dios. Ahorita el hombre natural, igual que nosotros, vivimos separados de Dios por causa del pecado de Adán. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos, expulsados de la presencia del Señor. Destituidos porque teníamos una posición delante de Dios y fuimos destituidos de esa posición. Entonces, nos merecíamos, por efecto, por ese pecado, la condenación eterna. Eso es lo que merecemos. Pero Dios, en su misericordia, porque también uno de los atributos de Dios se llama misericordia, además de que Dios es justicia, además de que Dios es amor, también es misericordioso. Y cuando hablamos de misericordia nos referimos a la compasión que Dios tuvo con cada uno de nosotros. Al vernos perdidos rumbo a la condenación eterna. Y Dios se compadeció desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos. Y Dios miró en la eternidad, porque lo que nosotros vivimos, ya Dios lo vivió. Nosotros estamos viviendo en retrospectiva, en relación a lo que Dios ya vivió en la eternidad. Y entonces, Dios miró el camino que habíamos escogido. Y el camino que habíamos escogido era un camino de muerte, de delitos y pecado. Y Dios se compadeció. La palabra compadecerse es sentir lástima. Y dijo, Erwin por sí solo no se puede salvar. Erwin está destinado prácticamente en el rumbo que lleva a la perdición. Erwin no puede hacer nada, absolutamente nada, por salvarse. Erwin no tiene con qué pagar para ser salvo. Y entonces dice
Dios, enviaré a mi hijo para que mi hijo muera en propiciación por los pecados de Erwin. Y le concederé a Erwin no solo la muerte de mi hijo, sino esto que estamos viendo, que es la gracia. La gracia, la vez pasada pensamos, muchos tienen el concepto que gracia está limitada solo a la salvación. Y la gracia no está limitada a la salvación. La salvación es parte de la gracia de Dios. Pero el hecho que estemos aquí, si todos los que estamos aquí, en este lugar, en esta hora, si todos somos salvos, oiga bien, y la salvación o la gracia estuviera limitada solo a la salvación, entonces ¿por qué estamos aquí? Ya no sería por gracia, porque ya somos salvos, ya tenemos la salvación. Pero estamos aquí recibiendo sabiduría de Dios, estamos aquí aprendiendo el consejo de la palabra de Dios, estamos aquí tributando adoración a Dios, estamos aquí intercediendo en oración a Dios, precisamente por la gracia de Dios. Porque Dios nos regaló este día, Dios nos regaló el tiempo, Dios nos regaló el ánimo, Dios nos regaló todos los recursos que pudimos haber echado mano hoy para estar aquí en este lugar. Porque en la naturaleza humana no está del hombre buscar a Dios. El hombre en su naturaleza humana no busca a Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 3, versos 10 en adelante. No hay quien busque a Dios. ¿Y por qué ahora nosotros lo buscamos? Porque ya no estamos en esa multitud, sino que ahora lo buscamos porque Él nos buscó primero. ¿Por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. ¿Por qué le servimos? Porque Él se entregó por nosotros primero. ¿Entendemos eso? Eso también es parte de la gracia de Dios que obra en nuestra vida. Entonces vamos a ver cómo se describe la gracia de Dios. Y vamos a la Biblia. La gracia, comprendiendo la gracia de Dios es el tema. Y vamos a ver allá en Génesis. Y desde ahí vamos a entender capítulo 6. Versos 8. Leamos todos. Dice así. Perdón, vamos a leer 7 y 8. 7 y 8. Versos 7 y versos 8. Versos 7 y versos 8. ¿Lo leemos? ¿Trajeron su Biblia? Ahí lo están poniendo. Bien. Dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Padre, te damos gloria, honra y honor. Porque así como estaba previsto un juicio sobre la faz de esta tierra, juicio que iba a afectar a toda la creación que tú habías hecho, a toda la creación. Así hay un juicio pendiente para esta humanidad, donde tú derramarás de tu ira, Señor, y del cielo caerán, Señor, estrellas ardiendo, que afectarán a la vegetación, que afectarán las aguas, que afectarán los peces,
que afectarán las bestias del campo, que afectarán a las aves, que afectarán, Señor, al hombre mismo. Juicio tuyo vendrán sobre la tierra. Pero así como guardaste y preparaste a Noé, y halló gracia Noé ante tus ojos, así te damos loor, Señor, porque también nosotros hemos hallado gracia delante de tus ojos. Y así como guardaste a Noé del juicio, así también guardarás nuestras vidas y a tu iglesia de la ira venidera que se derramará sobre este mundo. Gracias te damos, Señor. Loor a ti, mi Dios. Bendito seas, Padre eterno, porque sin merecernos, tú te apiadaste de nosotros y tuviste misericordia y nos guardaste de esa ira, sin que nosotros hiciéramos algo para retribuirte. Gracias, Dios. Gracias, Jesucristo, por esa maravillosa obra en la cruz del Calvario. Y gracias por habernos dejado a tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, nos guía al conocimiento tuyo y nos guía siempre a esa gracia destinada desde antes de la fundación del mundo, para gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Entendimos, hermano? La gracia, en primer lugar, describe la voluntad de Dios. La gracia, en primer lugar, describe la voluntad de Dios. ¿Cómo la describe? Leímos ahí como un favor de Dios, como un regalo. La palabra regalo en la Biblia aparece don. Don es un regalo. Como un favor de Dios. También la gracia describe la voluntad de Dios como la misericordia perdonadora de Dios. Romanos capítulo 11. Vayamos rapidito. Mario, ponéteme ahí que no anda artritis en los dedos. Rápido ahí en la pantalla. Romanos capítulo 11, versos 5 y 6 dice así: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué quiere decir esto? Ahí está implícitamente, en esa lectura, una enseñanza profunda de la predestinación en cuanto a la salvación. Los que no creen en la predestinación, no creen en la soberanía de Dios. Y uno de los atributos principales de Dios, todos son importantes, pero uno de los más, por decir así, que el hombre debe conocer y a la misma vez de conocer, apreciar, adorar, honrar, es la soberanía de Dios. Esa es la palabra más precisa. Honrar la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos honramos la autoridad de nuestros padres. ¿Es o no es? El hijo honra la autoridad del padre. Cuando hablamos de la autoridad del padre, es que el padre toma decisiones sin tener que consultar al hijo. ¿Verdad? Estamos pequeños. Mi mamá y mi papá tomaron cantidades de decisiones y nunca me tomaron en cuenta. Pero yo como hijo tengo que honrar, respetar y aceptar esa decisión que ellos tomaron. Nosotros tenemos que aprender a honrar la soberanía de Dios. Si yo digo, oigan bien, que el hombre tiene la facultad humana, a pesar de que es un humano caído, perdido, impotente,
pero tiene la facultad de decidir si acepta o rechaza a Dios, el regalo de Dios, entonces Dios no es soberano. Es más soberano el hombre, porque al final, quien toma la última decisión, ¿quién es? El hombre. Dios le dice, toma esto, el hombre lo recibe. Esa es la soberanía. Dios dice, quiero hacer una nueva criatura en ti y agarrar aquel barro y volverlo a moldear a su parecer, que es lo que ha hecho con nosotros. El hombre va a decir, no, porque yo tengo libre albedrío. Esa es una gran mentira del diablo. Así como engañó a Eva, así está engañando a la humanidad. Y así como Eva le creyó la mentira al diablo, así la humanidad y muchas iglesias le están creyendo la mentira al diablo. Y le están enseñando al hombre a que él tiene más autoridad que Dios, más soberanía que Dios. La gracia refleja precisamente eso, la soberanía de Dios. La gracia refleja esa soberanía. Y miramos que aquí dice, y está hablando, imagínense que esta expresión Dios se la dio a Elías cuando Elías iba huyendo, tal vez unos 300, 400 años antes de Cristo, que iba huyendo de Jezabel por la amenaza que le había hecho Jezabel, de que así como él había decapitado a sus 400 profetas Baales, así le iba a suceder a Elías al día siguiente. Una amenaza, y sale huyendo Elías. Y lo encuentra en la cueva de Oret el Señor y le dice, Elías, ¿qué hace aquí? Y al final le dice, Señor, tuve miedo, me huí porque han matado a todos tus profetas y solo yo he quedado. ¿Y cuál fue la respuesta divina? ¿Cuántos tenía? Todavía tengo 7,000 profetas que no han doblado sus rodillas ante los Baales. Les dije, la palabra 7, el número 7 representa un número en la numeración hebrea, representa un número indeterminado, un número indefinido. Por eso es que dice, el séptimo día el Señor descansó y todavía hay un reposo, habla de los reposos y se seguía guardando, un número indeterminado. Entonces, 7 representa un número indeterminado, porque si en ese entonces estaban los 7,000 vivos, 7,000 profetas, pero aquí le dice, en el verso 3, perdón, en el verso 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes, el verso 2, Mario, no te me perdás, verso 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Se terminó la profecía entonces, porque todo está muerto y solo quedo yo y andan buscando para matarme. Hasta aquí nomás, Señor, le está diciendo, llegaron tus profetas. Pero dice, Dios no ha desechado a su pueblo, que antes conoció. Y dice la respuesta divina. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así, oiga bien, esto no es una hipótesis. Esto es una afirmación categórica que dice así, así. También, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido, antes conocido y ahora escogido. ¿Pero por qué escogido? Por gracia. ¿Entendimos, hermano? Entonces, y habla de un número de 7,000 indeterminado. Y bien dijo Pablo a Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Hermanos,
la gracia describe la voluntad de Dios como misericordia perdonadora de parte de Dios. Pero también la gracia describe la voluntad de Dios como dones y milagros. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10. Si no logramos terminar esta enseñanza, pues tal vez el próximo domingo. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10, dice así. ¿Lo tenemos, Mario? Cada uno, esto ya es de manera individual, porque la gracia de Dios se manifiesta de manera individual también. Cada uno de nosotros dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Quiere decir, sírvale a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mire, ¿quiénes somos los administradores de la gracia de Dios? Y de la multiforme, quiere decir que hay muchas formas en que se manifiesta la gracia de Dios. Pero ¿quiénes somos los administradores de esa gracia? La iglesia. Cuando usted va y le predica a alguien, le está siendo un administrador de la gracia, porque usted está llevando el evangelio o el mensaje de la gracia. Cuando usted sirve a un hermano, cuando usted hace una acción, una obra que glorifica a Dios, entonces está siendo un servidor de la multiforme gracia de Dios. ¿Entendimos eso, hermano? Entonces miramos que la gracia de Dios se manifiesta también a través de los dones que cada uno recibimos para administrarlo. Por ejemplo, los maestros son o no son administradores de la gracia de Dios. ¿No le están enseñando a los niños la palabra de Dios? ¿No le están enseñando principios cristianos? ¿No le están enseñando principios morales también? Desde ahí se manifiesta también la multiforme gracia de Dios. Unos sirven de una manera, otros de otra manera, pero al final todos somos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios describe la voluntad de Dios como la administración de los dones, de los milagros, etc. La gracia de Dios describe la voluntad de Dios como el evangelio, como el mensaje. Si miramos en el evangelio de Juan, capítulo 1, verso 16, Juan, el evangelio de Juan, capítulo 1, verso 16, dice la palabra del Señor: porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. De su plenitud. Ahí está hablando la plenitud de Dios, es el mensaje del conocimiento de Dios. La plenitud de Dios es el mensaje de la voluntad de Dios para con los hombres. Y aquí cuando habla de la plenitud está hablando de la totalidad, tomamos todo, y gracia sobre gracia. Porque decía el Señor, de gracia recibiste, de gracia da. ¿A qué se estaba refiriendo ahí con los apóstoles? Acerca de la predicación del evangelio. ¿Lo recibimos nosotros? ¿Hicimos algo para merecerlo? ¿Hicimos alguna obra para que se nos retribuyera con la predicación del evangelio? No. Lo recibimos de gracia. ¿Qué hizo usted? Algo bueno, algo digno, algo algo que mereciera que Dios enviara a una persona a predicarles cuando les predicó a cada uno de ustedes. ¿Qué hicieron? Algo extraordinario, por decir así. Algo extraordinario que cada uno de nosotros hubiéramos hecho para que Dios tuviera el compromiso, para que Dios tuviera el deber, para que Dios tuviera la obligación de decir, bueno, le debo esto a Ervin, ahora tengo que pagárselo, mandarle a predicar. No hicimos nada. Lo único que nosotros hicimos fue pecar.
Y es la condición de pecador lo que nos hace merecedor de la gracia de Dios. Amén. La gracia describe la voluntad de Dios como la vida eterna. Oiga bien, la gracia describe la voluntad de Dios como la vida eterna. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrio, estar despierto, y esperad, tener dominio propio, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. En el verso 10 podemos ver que dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, primera de Pedro 1:13, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué está hablando ahí el apóstol Pedro? Está hablando de que la gracia que inquirieron los profetas, pero fue destinada para ahora, es la vida eterna. Porque la salvación, ¿qué es? ¿En qué podemos definir en una sola palabra, digamos una palabra, una expresión, salvación? En vida eterna. Porque si no estamos condenados, la condenación es la perdición eterna o la condenación eterna. Y tenemos nosotros la salvación, que es la vida eterna. La gracia describe la voluntad de Dios como la vida